Ledetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla. Les voy a acompañar en esta audiencia general del Papa León XIV que estamos transmitiendo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como los que están conectados a través de las pantallas pues pueden ver en estos momentos en imágenes. Hoy es 24 de junio, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario y día en el que celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Como bien sabemos, el Papa León XIV está abordando un ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II y la relectura de los textos fundamentales. El miércoles pasado el Papa dedicó su reflexión pues a su reciente viaje apostólico a España, que le llevó, como bien sabemos, del 6 al 12 de junio. Durante la audiencia general del miércoles pasado, León XIV compartió una reflexión sobre este viaje a España. Destacó la cálida acogida que recibió y señaló que el entusiasmo de los españoles es reflejo no solo de su fe, sino también el deseo de reencontrar la unidad sobre el fundamento auténtico y profundo basado en Cristo y el Evangelio, más allá, dijo, de ideologías o intereses particulares. Mientras el Papa León XIV da la vuelta con el papamóvil por la Plaza de San Pedro para saludar a la mayor cantidad posible de fieles que han ido hoy, esta mañana de este miércoles, a verle, a escuchar su catequesis. Vamos a hacer un pequeño resumen pues, de lo que dijo en la audiencia anterior, como he dicho, que la dedicó a su viaje apostólico a España. El pontífice el pasado miércoles también explicó que su visita a lugares como Madrid, Barcelona, Montserrat, cerca de Barcelona, y la Sagrada Familia, le permitió apreciar la riqueza espiritual y cultural de Europa. También subrayó que este patrimonio debe ser custodiado y puesto al servicio de los grandes desafíos actuales como la paz, la ecología integral, el desarrollo sostenible y el respeto a la dignidad humana. El pontífice también afirmó haber percibido una fuerte necesidad de escuchar el Evangelio de la Esperanza, pues en un mundo marcado por las consecuencias de modelos de desarrollo que no siempre ponen a la persona en el centro. También recordó que la misión de la Iglesia sigue siendo proteger y promover la dignidad humana, incluso en el contexto de los nuevos desafíos tecnológicos. Además destacó los testimonios escuchados durante el viaje. Migrantes, víctimas de abusos y personas privadas de libertad. A ellos los escuchó en las Islas Canarias. El Papa dijo que estos testimonios eran una invitación al diálogo, a la fraternidad y al encuentro entre culturas. Retomó también el lema de la visita a España, que era alzad la mirada, y animó a todos a contemplar al prójimo y al mundo con ojos de Dios, con amor, con respeto. Pidió compasión. Pues bien, mientras seguimos viendo en imágenes que el papamóvil del Papa León XIV se para cada 5 segundos para bendecir a un bebé, para bendecir a un recién nacido, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en esta mañana de 24 de junio, esta mañana soleada de este miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Aprovechamos también estos minutos mientras el Papa termina de dar su vuelta por la Plaza de San Pedro con el papamóvil, pues precisamente para saludar a todas las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio y por televisión. Hoy están conectadas con nosotros ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN, Radio y Televisión, Cetelmont Televisión en España, Pax Televisión de Perú, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio María Venezuela y Guatemala, también Radio María El Salvador, Radio Vicentina en Chile,
Radio Fides, San José de Costa Rica, Radio La Voz de María en Guayaquil. También están conectadas con nosotros hoy desde Argentina, Radio Magna en Chubut. Y en Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Pues bien, como estamos viendo en imágenes, el Papa está prácticamente terminando su vuelta en el Papamóvil para dar inicio a la audiencia general con su respectiva catequesis de este miércoles. Hay varios grupos que han llegado de todo el mundo, pues hoy para participar en esta audiencia general del Papa. Vamos a citar, pues, los de nuestro idioma, los de nuestra lengua española. Desde España hay varios grupos, uno de ellos son 45 personas de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Alicante. También ha venido un grupo de la Asociación Española de Urología, de la Fundación para la Investigación en Urología, 50 personas. También han venido otro grupo de la Asociación Cultural de Bordalba, del Instituto Práxades Mateo Sagasta, Instituto Cosme García de Logroño. También ha venido un supergrupo de 70 personas del Colegio San Patricio de Madrid. Y también los del Liceo Politécnico de Sant Cugat de Vallès. De México ha venido un grupo también de la Parroquia María Inmaculada. De Paraguay, otro grupo de unos 30 peregrinos. De Argentina ha venido esta mañana la Orquesta de Jóvenes del Bajo Flores y Villa Soldati de Buenos Aires. De Colombia destaca un grupo de militares y un grupo de 16 personas formado por la institución Coredi de Sonsón, Río Negro. Hoy el Santo Padre continuará reflexionando sobre los documentos del Concilio Vaticano II y seguramente pues se detendrá en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que estaba ya reflexionando sobre ella durante las semanas anteriores, con este parón, como hemos dicho el miércoles pasado, que siempre que el Papa, siempre que el Pontífice vuelve de un viaje, ese miércoles siguiente, siempre se dedica la catequesis precisamente pues para hablar, para reflexionar y para agradecer por ese viaje que acaba de realizar. El Papa León XIV ya está llegando al atrio, donde en breves momentos dará comienzo esta audiencia general con su respectiva catequesis. Les recuerdo que la catequesis está formada en diferentes idiomas precisamente para poder llegar al mayor número de personas y de fieles posible. Se pronuncia en italiano, el Papa la va a pronunciar en italiano y después se hacen los diferentes resúmenes en los diferentes idiomas. Bien, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano la audiencia general del Santo Padre León XIV, hoy 24 de junio, día en el que celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Ahí está el Papa en imágenes, saludando a los lectores, que son los encargados de hacer los resúmenes y de traducir los saludos que posteriormente hará el Papa León XIV a los fieles de cada idioma. Y ahí está, ya ha llegado. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la Bien, el sua Santo Padre parola inicia ahora e a la audiencia ricevere general la sua introduciéndola con la benedizione. señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La paz esté con ustedes. Dalla prima lettera di Y San con Paolo este saludo Apostolo ai litúrgico Corinzi. comienza, ahora sí, la audiencia general del Papa León XIV. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es de la primera carta a los Corintios. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y a cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Este mismo pasaje bíblico que acabamos de escuchar en italiano de la primera carta a los Corintios ahora va a ser leído en los 8 diferentes idiomas que son los que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora la lectura la vamos a escuchar en lengua francesa. Mientras escuchamos a la lectora en francés, recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en la Plaza de San Pedro, dentro de la Ciudad del Vaticano. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致格林多人前书，就如身体只是一个，却有许多肢体；身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح. فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Para recibir después también la bendición Papa. Hemos escuchado ahora la proclamación en lengua polaca. Proseguiamo Bien, le la catechesi sui Papa. documenti Ahora, del queridos Concilio hermanos Vaticano y II. hermanas, buenos días y Oggi in bienvenidos. particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Continuamos las catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, en particular sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo. Cuando San Agustín quiere explicar a los recién bautizados el misterio del cuerpo de Cristo, retoma el pasaje de San Pablo que hemos escuchado. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno, por su parte, miembros de él. Y agrega, es vuestro misterio lo que recibís. A lo que sois vosotros respondéis, amén. Y vuestra respuesta es como la vuestra firma. Se os dice, el cuerpo de Cristo, y vosotros respondéis, amén. Sed pues miembros del cuerpo de Cristo, para que vuestro amén sea verdadero. Sed lo que veis y recibid lo que sois. Con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, Inmediatamente después de evocar la última cena de Jesús, la Constitución sobre la liturgia habla de la Eucaristía en estos acentos agustinianos. Para los cristianos, participar en la mesa del Señor significa, en efecto, ser formados por la palabra de Dios. Alimentarse en la mesa del cuerpo del Señor, dar gracias a Dios. Es recibiéndolo en su palabra y en la Eucaristía cómo llegamos a ser lo que recibimos. Nos convertimos en el cuerpo cuya cabeza es Cristo resucitado, sentado a la derecha del Padre, quien nos prepara un lugar en los cielos. Así, la Eucaristía es el sacramento del reino que viene, es el pan del camino que nos conduce hacia la patria celestial, hasta el día feliz en que Dios será todo en todos. La Asamblea Litúrgica ofrece el sacrificio no solo por manos del sacerdote, sino también unida a él. Desde esta perspectiva, la Eucaristía es la forma del sacrificio espiritual de los cristianos, en cuanto camino de unión con Dios y de unión recíproca. Participando en ella, aprenden a ofrecerse a sí mismos y día tras día a consumarse por medio de Cristo, en la unidad con Dios y entre ellos. Así, incorporándonos a Cristo, la Eucaristía nos enseña a adoptar el estilo de vida del mismo Señor Jesús, marcado por el don gratuito de sí. Ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie. Así, incorporándonos a Cristo, la Eucaristía nos enseña a adoptar el estilo de vida del mismo Señor Jesús, marcado por el don gratuito de sí. Este don nos introduce, por tanto, en la dinámica de la unidad, que ofrece un poderoso antídoto contra los fermentos de división que minan nuestro mundo, nuestras comunidades, nuestras familias y nuestro corazón. Queridísimos, cuando participamos en la Eucaristía estamos invitados a escuchar la palabra de Dios y a alimentarnos en la mesa del Señor, donde Él mismo se ofrece al Padre.
Estas dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí que forman un único acto de culto. En cuanto a la palabra, hay que recordar que no se trata solamente de adquirir un conocimiento intelectual de las Escrituras, sino de recibir la palabra viva y eficaz, dirigida por Dios a todos y al mismo tiempo a cada uno. Una palabra que alimenta y nutre junto con el pan eucarístico y nos hace pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. La Eucaristía nos abre a la inteligencia de la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura ilumina y explica a su vez el misterio eucarístico. El Concilio Ecuménico Vaticano II pidió abrir más ampliamente los tesoros de la Biblia, para que se ofreciera a los fieles con mayor abundancia la mesa de la palabra de Dios. Il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura. La Reforma litúrgica tradujo esta petición en ese tesoro que es el leccionario, es decir, el libro que reúne todas las lecturas bíblicas para las celebraciones litúrgicas. Tal amplitud fue tomada de la fuente más pura de la tradición viva, que conjuga la fidelidad o la tradición con la apertura a un legítimo progreso. El comienzo del capítulo 2 de la Constitución sobre la liturgia está tejido de referencias al gran río de la tradición que va desde los padres de la Iglesia hasta nosotros. Lo cito. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en la que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar a lo largo de los siglos, hasta su retorno, el sacrificio de la cruz, y confiar así a su amada esposa, a la Iglesia, el memorial de su muerte y de su resurrección. Sacramento de amor, signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el cual se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Dal mistero che celebriamo. Queridos hermanos y hermanas, acudamos con fe a esta fuente de vida divina y dejémonos transformar por el misterio que celebramos. Acá de escuchar la catequesis del Santo Padre del Papa León XIV en italiano, como he explicado al principio de la transmisión. A continuación vamos a escuchar los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando ahora por el francés, donde cada uno de los monitores pues va a explicar que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. Pour les chrétiens, participer à l'Eucharistie, c'est se laisser former par la parole de Dieu, se restaurer à la table du corps du Seigneur et rendre grâce à Dieu. La parole reçue est une parole vivante et efficace, adressée par Dieu à tous et en même temps à chacun. Il s'agit d'une parole qui, avec le pain eucharistique, nous nourrit et nous fait passer de la décadence du péché à la vie nouvelle en Christ. L'Eucharistie est la forme du sacrifice spirituel des chrétiens. En y participant, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et, jour après jour, à être incorporés au Christ dans l'unité
avec Dieu et entre eux. Elle leur enseigne à adopter le mode de vie du Seigneur, Jésus lui-même, marqué par le don gratuit de soi. Notre Sauveur, lors de la scène, la nuit où il fut livré, a institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, afin de perpétuer, à travers les siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix, et de confier ainsi à son épouse bien-aimée, l'Église, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Puisons avec foi à cette source de vie divine qu'est l'Eucharistie et laissons-nous transformer par le mystère que nous célébrons. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia, fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica. Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus de Belgique, du Cameroun et de France. Frères et sœurs, puissions-nous trouver dans l'Eucharistie, source de l'unité du peuple chrétien, les forces nécessaires pour susciter la concorde et la charité dans nos familles et nos communautés, souvent marquées par des conflits et des divisions. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, as we continue our series of catecheses on the Second Vatican Council, today we consider the celebration of the Eucharist as presented by the Constitution on the Liturgy, Sacrosanctum Concilium. This sacred mystery is described in the second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity, a paschal banquet in which Christ is received, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us. The Constitution also emphasizes that at Mass, the faithful are not passive spectators. Rather, all are encouraged to offer themselves in union with Jesus Christ, the spotless victim, to the Father, through the hands of the priest and together with him. Participation in the Eucharist, in the Eucharistic sacrifice, also means being formed by God's Word and nourished at the table of the Lord's body. Indeed, these two parts of the Mass, the liturgy of the Word and the Eucharistic liturgy, are so closely connected with each other that they form but one single act of worship. Brothers and sisters, as we seek our nourishment from this abundant source of divine life, let us allow ourselves to be transformed by the mystery we celebrate. I greet this morning all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly groups from England, Sweden, Malawi, Tanzania,
Indonesia, Singapore, South Korea, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the peace and joy of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium über die Liturgie behandelt im 2. Kapitel das Geheimnis der Eucharistie. In der Feier der Heiligen Messe sollen die Christen sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, Tag für Tag zur immer volleren Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis des Glaubens. Wenn ihr also Leib und Glieder Christi seid, dann liegt euer Geheimnis auf dem Tisch des Herrn. Euer Geheimnis empfangt ihr. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della Natività di San Giovanni Battista accogliamo il suo invito alla conversione a Cristo, da lui riconosciuto come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Seguendo il suo esempio, prepariamo anche noi le vie del Signore, perché il mondo creda in Cristo Redentore. A tutti la mia benedizione. Papst Leo XIV. Sagte: Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Hochfest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers hören wir auf seine Aufforderung, uns zu Christus zu bekehren, den er als das Lamm Gottes erkannt hat, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Folgen wir seinem Beispiel und bereiten auch wir die Wege des Herrn, damit die Welt an Christus, den Erlöser, glaubt. Ich segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy el ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II, en particular sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que trata de la liturgia. Con un acento agustiniano, este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos
con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor y den gracias a Dios. Cuando recibimos al Señor en su palabra y en la Eucaristía, nos convertimos en aquello que hemos recibido. De esta forma, la Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que está por venir y a la vez nos enseña a adoptar el estilo de la vida de Cristo, entregando la propia vida. Por otra parte, la palabra edifica también nuestra relación con el Señor, haciéndonos pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. Acudamos con fe a esta fuente de vida divina, que son los sacramentos, y dejémonos transformar por aquello que celebramos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor que se nos da en la Eucaristía y en la palabra, que transforme nuestra vida en Cristo y nos haga suyos, que Él nos enseñe a participar cada día con más fruto de su presencia real, signo de unidad y vínculo de caridad. Que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias.圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议文献的系列要理讲授。今天我们省思礼仪宪章中有关感恩圣祭的庆典。该文献的第2章描述这一至圣的奥迹为仁爱的盛事、统一的象征、爱德的联系、愉悦的宴会。在此，基督以自己为食物，心灵充满恩宠，赐给我们将来荣福的保证。此宪章还强调，在弥撒圣祭中，众信友并不是被动参与的观众，而是受邀且司铎之手，与司铎一起，将自己与无玷的牺牲耶稣基督相结合，奉献给天父。参与感恩圣祭也意味着接受天主圣言的教导，领受无主圣体的滋养。事实上，组成弥撒的2个部分，即圣道礼仪与圣祭礼仪，彼此严密地结合在一起，形成一个礼仪行动。兄弟姐妹们，当我们从这丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分时，让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，感恩圣祭是天路行粮，引领我们抵达天乡。我衷心地降福你们。
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico. Instruídos pela palavra e saciados à mesa do Senhor, realidades que na missa constituem um único ato de culto. Os cristãos tornam-se o corpo do qual Cristo é a cabeça. A esse respeito, Santo Agostinho exorta: sede o que vedes e recebei o que sois. Na Eucaristia, a Assembleia Litúrgica é nutrida pelo pão do céu de modo especial, unida ao sacerdote, oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além de uma ativa, aprendemos a doar-nos assumindo o estilo de vida de Jesus, que faz de si dom para os outros. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale il gruppo di São José do Rio Preto e il sacerdote di Sorocaba. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi vorrei raccomandare di non trascurare la preparazione alla messa, interiormente con la confessione frequente e attorno a noi, facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo de São José do Rio Preto e os sacerdotes de Sorocaba. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de aconselhar a todos que não descuideis da preparação para a missa, interiormente através da confissão frequente e à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. أيها الأبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في سر الإفخارستية وقال: عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية، فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض، وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة،
إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia sull'altare del Signore, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نحتفل بالإفخارستية على مذبح الرب وأيضا في الحياة اليومية، حيث يمكننا أن نعيش كل شيء كذبيحة وتقدمة شكر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest misterium Eucharystii, o którym konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, Księga Czytań Biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi, in particolare i bambini e i ragazzi. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola ed l'università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie qui presenti, nonostante il caldo di questi giorni, come pure i membri della Fondazione Rubens Triva e i partecipanti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Cari fratelli e sorelle, possa la visita alle tombe degli Apostoli rinsaldare la vostra comunione fraterna e suscitare in ciascuno la disponibilità a mettersi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. Accolgo con affetto i sacerdoti del cammino neocatecumenale, provenienti da diversi paesi. Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico sia per voi sostegno nel ministero a favore del popolo di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ha preparato la via a Cristo. Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Hemos recibido la bendición del Santo Padre, el Papa León XIV, y hemos llegado al final de esta audiencia general.
en la que el Papa León XIV ha continuado su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, deteniéndose esta vez en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el texto dedicado a la Sagrada Liturgia y promulgado por el Papa Pablo VI en el 1963, considerada la puerta de entrada a la renovación conciliar. Esta Constitución, sobre la que el Papa León XIV ha reflexionado esta mañana, subraya que la liturgia es la fuente principal de la vida de la Iglesia y que la Eucaristía ocupa un lugar central como sacramento de unidad y participación en el misterio pascual de Cristo. En esta ocasión, el Santo Padre ha reflexionado sobre el misterio eucarístico, recordando que, en particular, en la misma mesa del Señor los fieles son reunidos y edificados como un solo cuerpo de Cristo. Y mientras en las imágenes vemos cómo los obispos y un montón de fieles están saludando al Santo Padre, el Papa León XIV, nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros y habernos acompañado durante esta telecrónica. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.